Y como les adelantaba, vamos a comenzar por todo lo alto. Lo haremos con alguien muy especial en nuestra ciudad, uno de los protagonistas de estos 8 años de la 8. Es uno de los más antiguos del lugar, como él me decía esta mañana. Es Rodrigo Alonso. Muy buenas noches, Rodrigo. Buenas noches. Que me gusta decir eso de responsable de didáctica y dinamización del Museo de la Evolución Humana. ¿Qué es la didáctica y qué es la dinamización? Bueno, pues por un lado hay una parte educativa en mi trabajo que se trata principalmente de dar cobertura y adecuar los contenidos del museo y de todo lo que implica el sistema Atapuerca a las visitas de escolares. Y por otro lado hay una parte también muy importante de nuestro trabajo, del área en el que estoy desarrollándolo, en el cual está vinculado a la programación, ¿no? Actividades que pretenden proyectar ese museo hacia la ciudad de Burgos. El Museo de la Evolución Humana ha sido un hito en la ciudad, ¿no? Marcó un antes y un después, pero tú estabas antes de esa inauguración, ¿no? Sí, el proceso del museo es un proceso que como tal arranca en el año 2000, cuando decide embarcarse la ciudad de Burgos y en particular la Junta de Castilla y León en la construcción de esta infraestructura, y sobre todo es un proceso al cual yo me sumo, pues bueno, casi en una parte inicial, pero bueno, ya bastante avanzado, como fue justo antes de la inauguración, con la construcción de los contenidos y del discurso museográfico del propio museo allá por el año 2009. ¿Qué significó esa estrechez cuando estrecha la mano la reina doña Sofía a todos los que vemos ahí, a todo ese plantel de gente? Bueno, ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo lo recuerdas? Fue un día realmente con bastante trabajo, con mucho nerviosismo. Un día de estrés de estos, ¿no? Un día de estrés, pero porque también era el día de la prueba, ¿no? Era el día de que todo funcionara bien, de ver sobre todo no solamente el acto inaugural, sino ver algo tan importante, y es cómo iba a responder los ciudadanos de a pie ante ese museo que tenían en él gran cantidad de esperanzas, ¿no? Depositadas. Todo salió bien, todo salió correctamente, y sobre todo los primeros días pues fueron esa época de testar el museo y ver cómo la gente se desenvolvía, y sobre todo percibir lo que el visitante se llevaba de acuerdo con aquellas expectativas que tenía generadas, ¿no? En torno al museo. A grosso modo, ¿cuánta gente puede haber trabajando allí ahora? Ahora en todo lo que es el sistema Atapuerca, es decir, lo que Sí. son los museos y los yacimientos, en trabajos directos y bueno, de todo, ¿no? Personal educativo, limpieza, mantenimiento, el equipo de gestión, pues andaremos en algo más de unas 60 personas, una cosa así. Lo dividimos como en dos bloques, ¿no? Desde ese 2009 hasta el año 2013. ¿Qué acontecimientos hubo ahí importantes? Bueno, pues fue el arranque del propio museo, es decir, posicionar ese museo dentro del ámbito nacional de los museos importantes, es decir, dar un empujón a todo lo que era la atención de las visitas individuales, adecuar esos contenidos museográficos al propio día a día del museo, y también pues ver cómo iba a encajar en la parte que me toca, en el proyecto educativo, ¿no? Cómo ese museo era o iba a ser accesible para los colegios, ¿no? Fue una parte de bastante trabajo de oficina, de adecuación de dosieres y demás, para ir posicionando el museo pues en el panorama museístico español, ¿no? Rodrigo, dais mucho énfasis, hacéis mucho hincapié en el tema de la dinamización, que sea un elemento vivo, ¿no? ¿A través de qué herramientas? Pues el museo no es solamente un osario, un lugar donde se alberga una colección muy importante, que ya de por sí merece la pena evidentemente ser visitada, porque no nos cansamos de repetir que hay muy pocos museos en el mundo, y sobre todo museos relacionados con el campo de la arqueología, de la prehistoria, de la paleontología, que exponen fósiles originales. Hay muy pocos museos a nivel mundial, es decir, por esa visita y por ese valor tan singular ya merece la pena ir al museo, pero pretendemos que sea un museo que sea algo más que un contenedor de huesos, ¿no? Es decir, pretendemos que la ciudadanía, que la gente de a pie pueda acudir al museo y que ver que ocurren cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy es el Día de la Mujer y hoy hemos acompañado a los visitantes con unas pequeñas intervenciones en la exposición permanente, y también pues bueno, con una obra de teatro que ha tenido lugar esta tarde. Una labor de pensar, de reflexionar, de adelantarnos a lo que va a pasar. Es una mirada al pasado lo que tenéis, pero siempre con la cara y la dirección de futuro, ¿no? Sí, es decir, ver al pasado, conocer nuestros orígenes evidentemente es fundamental, pero también
importante conocer esos orígenes es aplicarlo al presente, ¿no? Y por eso, pues bueno, el día a día es una labor esencial a la hora de dotar de contenido al museo. Marcamos otra diferencia entre esa segunda etapa, ese segundo ciclo, ¿no? Cuando ya está todo más consolidado. Sí, es decir, hay dos grandes momentos. Un primer momento, como decía, de posicionamiento en lo que es el panorama cultural nacional. Luego había un posicionamiento, además, que coincide con una segunda parte en todas las construcciones de todas las grandes infraestructuras culturales, ¿no? Normalmente la propia inercia que lleva la construcción y puesta en marcha de estas infraestructuras culturales, pues tienen unos números muy positivos de visitantes los primeros años. Es decir, lo que hay que conseguir es que en esa segunda etapa no se agote en sí misma, ¿no? Es decir, y ahí a partir del año 2014, coincidiendo con una nueva gerencia, con una nueva dirección de Alejandro Sarmiento en la parte de gestión del día a día y en la parte científica con Juan Luis Arzuaga, pues se decidió dotar al museo de un gran salto, un salto tanto cualitativo como cuantitativo, que fue ir armando un museo vivo, un museo en el cual ocurrían cosas día a día y hora a hora, casi y van cambiando continuamente, ¿no? Y para eso se utilizó una herramienta que es una buena programación cultural, y así, bueno, pues la gente nos lo hace llegar con un buen abanico de exposiciones temporales, pero música. No solamente las exposiciones temporales, ¿no? Es decir, hacemos teatro, hacemos música, hacemos intervenciones, hacemos talleres, es decir, hacemos toda una serie de actividades que hacen que día a día, casi hora a hora, en el museo ocurran cosas diferentes. Cuéntame 2 o 3 acontecimientos, 2 o 3 días especiales para ti, que te han marcado a ti. Pues a nivel personal, probablemente el primer día que tuve acceso a la obra, cuando no había nada, es decir, estaba la construcción de la obra civil y había que hacer un museo físico, aunque la parte intelectual ya llevaba un desarrollo, pero un museo físico, y apenas realmente teníamos un año, ¿no? Y estaba todo vestido y bueno, no sabremos si llegaremos o no, ¿no? Sí que llegamos, siempre se llega, siempre se llega, pero ese primer encuentro con la arquitectura y sobre todo con lo que iba a albergar, ¿no? Ese para mí fue un día importante. Otro segundo día importante fue el propio, no el día en sí de la inauguración, que bueno, los nervios, la situación de estrés pues pasa más o menos desapercibido, pero sí recuerdo esos primeros días de apertura, las grandes colas de la gente, es decir, ver cómo la gente intentaba hacerse partícipe de un proceso que ellos habían generado y que ellos habían demandado, ¿no? Ese fue un segundo hito, por así decirlo. Y un tercer hito pues fue nuestro primer gran concierto, ¿no? Un gran concierto en formato de grupo potente. Recuerdo que en concreto fue el concierto de Sidoní, que ver cómo iba a funcionar, cómo íbamos a funcionar con respecto a los medios, cómo íbamos a funcionar también la respuesta que iba a dar la gente a que en ese sitio realizáramos ese tipo de acción, ¿no? Unido a todos los medios de comunicación, siempre el Museo de la Evolución Humana, ¿no? Sí, hombre, los medios de generando comunicación. Noticias. Sabéis que es una herramienta fundamental en todos nuestros canales de difusión, al cual pues, bueno, intentamos haceros partícipes, pues bueno, sois el altavoz en cierta medida de lo que ocurre en el museo, ¿no? Damos una pincelada ya para acabar de lo que vamos a ver este fin de semana, ya que estás aquí. Bien, pues mirad, el viernes tenemos un concierto de jazz con un grupo muy joven, pero con una gran proyección, que son 3 elementos que presentan su nuevo trabajo. Uno de los componentes es de Burgos, aunque actualmente está trabajando en Madrid. Y el sábado por la tarde-noche, a las 8:15, tenemos a la compañía Bambalúa con su obra Frank Cristina. ¿Piensas que ha habido un antes y un después en la ciudad de Burgos en cuanto al turismo, en cuanto a la didáctica, en cuanto al conocimiento de todo lo que aquí hubo antes del Museo de la Evolución Humana y después del Museo de la Evolución Humana? Sí, pero no solamente en todo lo que has enumerado, sino también en perspectiva de ciudad, ¿no? Es decir, la gente ha hecho el museo suyo, es decir, un elemento más de la ciudad, un elemento más del cual se sienten orgullosos y del cual pues hablan positivamente cuando están en Burgos o cuando están fuera de Burgos. Orgullosos estamos siempre de que nos visites, vamos a verte mucho al museo, pero también nos gusta que vengas a nuestra casa y ha sido todo un placer que seas una de estas personas, de estos protagonistas de estos 8 años de la 8 Burgos, y cuando hagamos otros 8, pues te vuelves otra vez. Bueno, pues aceptaré vuestra invitación. Lo digo, es un placer escucharte hablar porque siempre tienes un halo y una energía de máxima, de saber que lo que estás haciendo te encanta, ¿no? De ser un placer trabajar en algo que a uno le gusta, y eso es fundamental.
No, eso sí, siempre es fundamental, ¿no? Tener la suerte de que cada día, a pesar de que suena el despertador, no te importa ir a trabajar, es algo muy gratificante, evidentemente. Bueno, pues no es que no nos importe, sino que nos encanta que nos visites. Mil gracias, Rodrigo. Muchas gracias a vosotros.